Hola, qué agrado saludarles. En esta segunda cápsula les invito a todos y a todas a explorar el universo numérico en donde los números revelarán sus secretos. En esta segunda instancia seguiremos aprendiendo contenidos de álgebra. Principalmente estudiaremos los productos notables. Para comprender qué son los productos notables, me parece importante mencionar que existen ciertas expresiones algebraicas que se pueden multiplicar sin la necesidad de aplicar la propiedad distributiva. Es decir, sin tener que multiplicar término por término. A estas expresiones algebraicas les llamaremos productos notables, puesto que se ha determinado una fórmula matemática la cual nos permitirá obtener los productos de estos de manera directa. A continuación en pantalla podrán visualizar 5 productos notables. Pero es importante comentar que de estos 5 solo estudiaremos 3, los principales, los cuales son cuadrado de binomio, suma por su diferencia y producto de binomios con un término común. Sin embargo, para quienes les cause curiosidad cómo se desarrollan, es que quise expresar cada una de sus fórmulas y también un ejemplo respectivo para cada producto notable. Acompáñenme a analizar el siguiente caso. Para activar conocimientos es que nos solicitan calcular el área de la siguiente figura. Primero que todo, debemos analizar de que esta figura está compuesta por dos figuras diferentes, cuadrados y rectángulos. Además se nos indica, como pueden ver en pantalla, el valor de los lados respectivos de las figuras al interior del cuadrilátero. Una forma de poder calcular el área de la figura es calculando el área de cada una de las figuras por separado para posteriormente poder sumarlas. Debemos recordar que para calcular el área de un cuadrado, nosotros tomamos el valor de su lado y lo elevamos al cuadrado. Y para poder calcular el área de un rectángulo, vamos a multiplicar lado por ancho. Para calcular entonces el área del cuadrado celeste, tomamos el valor de su lado, que es x, y lo elevamos al cuadrado. Su área entonces sería x al cuadrado. En el caso de los rectángulos amarillos, podemos apreciar de que son idénticos. Y al ser idénticos, en este caso son iguales. Por lo tanto, sus áreas van a ser las mismas. Como podemos ver en pantalla, uno de sus lados mide y y el otro mide x. Por lo tanto, el área de uno de los rectángulos va a ser x por y. Y en el caso del otro rectángulo también será x por y. Y por último, para calcular el cuadrado pequeño, sabemos que su lado respectivamente es y, por lo tanto su área sería lado al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Una vez realizados los cálculos, procedemos a hacer la suma de cada una. Una vez planteada la suma, procedemos a reducir términos semejantes. Y en este caso podemos apreciar de que tenemos dos términos semejantes. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son nuestros términos semejantes? Exactamente. Nuestros términos semejantes entonces son x y y. Procedemos entonces a reducir nuestra expresión algebraica, lo cual nos daría como resultado x al cuadrado más 2x por y más y al cuadrado. Y así es como logramos calcular el área de nuestro cuadrilátero. Resolvamos este mismo ejercicio de una forma más directa. Recordemos que la medida del cuadrado de mayor tamaño era x y el valor de la medida del rectángulo en este caso era y. Por lo tanto, definiremos el valor del lado del cuadrilátero completo como x más y. Y como un lado vale x más y, el otro lado por consecuencia también va a valer x más y. Entonces, calculemos el área del cuadrado. Para calcular el área del cuadrado, entonces, multiplicamos lado por lado, x más y por x más y, o bien tomamos el lado y lo elevamos al cuadrado, es decir, x más y al cuadrado. De esta forma entonces podemos apreciar de que cuando tengamos la multiplicación de un binomio al cuadrado, vamos a poder desarrollarlo de manera directa, tal cual como se ve en pantalla. X al cuadrado, el primer término al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Acompáñenme a revisarlo de mejor manera. El primer producto notable que analizaremos en esta cápsula es el cuadrado de binomio, el cual ustedes pueden ver en pantalla, que se representa de manera algebraica de la forma a más o menos b al cuadrado. Entonces, para poder desarrollar el cuadrado de binomio vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado.
como se puede ver ahí, a al cuadrado. Después vamos a sumar o restar, dependiendo que nos diga el producto notable, el doble del primer término por el segundo término. En este caso ustedes pueden ver en pantalla 2 por A por B, el doble del primer término por el segundo. Y por último, nuestro tercer paso para desarrollar el cuadrado de binomio es siempre sumarle, siempre suma el segundo término al cuadrado, B al cuadrado. Acompáñenme a analizar el siguiente ejemplo. Nos solicitan resolver este cuadrado de binomio 3x más y al cuadrado. Lo primero que debemos hacer para resolverlo es identificar cuál es nuestro primer término, en este caso 3x, y cuál es nuestro segundo término, que en este caso es y. Ahora podemos seguir los pasos. Entonces tomamos nuestro primer término 3x y lo elevamos al cuadrado. Después más, puesto que el producto notable así lo dice, el doble del primer término, que es 3x por y. 2 por 3x por y. Y por último, nuestro último paso dice que siempre vamos a sumarle el segundo término al cuadrado, por lo tanto queda más y al cuadrado. Posteriormente resolvemos la multiplicación, lo cual nos quedaría 3x al cuadrado. Sabemos que 3 por 3 es 9 y x por x es x cuadrado. Más 2 por 3x serían 6x y 6x por y sería 6xy. Y por último, y al cuadrado sabemos que es y al cuadrado, por lo tanto simplemente lo bajamos y quedaría resuelto nuestro cuadrado de binomio con la expresión 9x cuadrado más 6xy más y al cuadrado. El segundo producto notable que analizaremos en esta cápsula se denomina suma por su diferencia y se representa de manera algebraica de la forma en la que ustedes pueden estar apreciando en pantalla. A más B por A menos B. Podemos darnos cuenta que es el mismo binomio, lo único que cambia en este caso es la operatoria entre ambos términos. Podemos fijarnos que una es positiva y en el caso de la otra es negativa. Es importante para resolver la suma por su diferencia que logremos determinar cuál es nuestro primer término. En este caso es A y nuestro segundo término sería B. Por lo tanto, para poder desarrollar la suma por su diferencia seguiremos los siguientes pasos. Primero, el primer término lo vamos a elevar al cuadrado. Nos quedaría A al cuadrado. Siempre menos, es decir, menos el segundo término al cuadrado, que sería menos B al cuadrado. Analicemos el siguiente ejemplo. Nos solicitan resolver 7p más 4q por 7p menos 4q. Podemos asociar este producto notable a una suma por su diferencia, puesto que son idénticos, son los mismos binomios y lo único que cambia es su signo. Entonces procedemos a desarrollarlo siguiendo los pasos expuestos en pantalla. Entonces, para poder desarrollar esto, determinamos nuestro primer término y nuestro segundo término. En este caso, nuestro primer término equivale a 7p y nuestro segundo término equivale a 4q. Desarrollamos entonces nuestro primer término al cuadrado, 7p al cuadrado, menos nuestro segundo término al cuadrado, 4q al cuadrado. Como resultado tendríamos 7 por 7, 49, p por p, p al cuadrado, menos 4 por 4 es 16 y q por q, q al cuadrado. Como pudimos apreciar entonces, siguiendo nuestros pasos, logramos resolver la suma por su diferencia. Papita, ¿cierto? Perfecto. Analicemos entonces nuestro último producto notable. Este se denomina producto de binomio con término común. Y la manera algebraica en la que se puede representar este producto notable se puede apreciar en pantalla. X más A por X más B. Es importante destacar entonces que tal cual lo dice su nombre, es un producto de binomios con solo un término común. Podemos darnos cuenta que los segundos términos de ambos paréntesis son distintos. En el caso del primer paréntesis, el segundo término es A y en el caso del segundo paréntesis, el segundo término es B. Ahora sí, revisemos los pasos a seguir para poder resolver este producto notable. Recordemos que debemos determinar cuál es nuestro primer término. En este caso, nuestro primer término es x y nuestros segundos términos es a y b respectivamente. Entonces, nuestro primer paso dice, el primer término lo elevamos al cuadrado. Es decir,
x es nuestro primer término, por lo tanto x lo elevamos al cuadrado. Posterior a esto, nuestro segundo paso es sumar los segundos términos y multiplicarlo por el término común. En este caso nuestros segundos términos son a y b respectivamente, por lo tanto sumamos a más b y el resultado lo vamos a multiplicar por el término común, que en este caso es x. Y por último, nuestro tercer paso dice que debemos multiplicar los segundos términos, es decir, vamos a multiplicar a por b. Al seguir nuestros pasos, podemos apreciar que de manera algebraica quedaría como resultado x cuadrado más a más b por x más a por b. Acompáñenme a analizar el siguiente ejemplo. Nos solicitan resolver el producto de esos dos binomios que solo tienen un término común, y su término común es x. En el caso de los segundos términos podemos apreciar que uno es 4 y el otro es menos 6. Una vez identificado nuestro término común o primer término y nuestros segundos términos, podemos desarrollar conforme a los pasos que ya les expliqué anteriormente. Tenemos nuestro primer término al cuadrado, en este caso x al cuadrado, más la suma de los segundos términos, 4 más menos 6, sabemos que es 4 menos 6, y lo multiplicamos por nuestro término común, que es x. Después, más la multiplicación, dice nuestro tercer paso, de los segundos términos, es decir, 4 por menos 6. Ahora que ya aplicamos nuestros pasos, podemos desarrollar el término. Entonces nos quedaría x cuadrado más, sabemos que 4 menos 6 es menos 2, y menos 2 por x es menos 2x. En el caso de la multiplicación, recordemos la regla de los signos. Tenemos 4 por menos 6 y 4 por menos 6 es menos 24. Y ya está. Siguiendo entonces los pasos establecidos anteriormente, es que pudimos llegar al resultado del producto de binomio con término común. Recordemos que nuestro primer paso es elevar el primer término al cuadrado. Posteriormente a eso vamos a realizar la suma de los segundos términos. Ojo con los signos. Y por último realizamos la multiplicación de los segundos términos. Y es así como llegamos al resultado de nuestro producto de binomio con término común que nos solicitaban resolver. Con esto daríamos por finalizado el análisis y desarrollo de los tres principales productos notables. Y ya hemos finalizado nuestra segunda cápsula. Agradezco su tiempo y espero puedan seguir acompañándonos en los videos posteriores. No olviden suscribirse, cualquier like o comentario siempre es bien recibido. Esperando que los números hayan podido revelar sus secretos, me despido. Hasta el próximo video.